Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy yo y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el expediente clínico. Primero hay que entender qué es el expediente clínico. El expediente clínico es un historial de todo lo que ha tenido nuestro paciente a lo largo de su vida. Es la manera en la que nosotros podemos comprobar qué es lo que tiene nuestro paciente y literalmente esto nos va a ayudar para atender de una excelente manera a nuestro paciente. Un personal de salud, ya sea enfermero, médico, nutriólogo, lo que sea, si conoce bien el expediente clínico, la atención de su paciente va a ser muchísimo mejor. Entonces, primero tenemos que entender cómo se rige el expediente clínico, porque este tiene una norma específica para él, que es la norma 168 SSA1 del 98, de 1998. Esta norma rige las características que tiene que tener el expediente clínico, a quién se le puede compartir y bajo qué caracteres y formas se puede compartir. Primero tenemos que entender qué es. El expediente clínico no es más que un conjunto de hojas que nos va a decir todo el historial de nuestro paciente desde sus enfermedades, tratamiento, procedimientos que ha tenido a lo largo de su vida y prácticamente es eso. También tiene unos datos generales y tiene una forma de armarse. El expediente clínico, la manipulación de un expediente clínico es algo que se tiene que hacer con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones legales. Y como personal de salud, al no seguirlas, corremos el riesgo de atendernos a muchas diferentes cuestiones legales, desde serias multas, llamadas de atención, pérdidas de licencia o incluso llegar a pisar la cárcel. Entonces, por eso es tan importante que se tenga que manejar de la mejor manera. Primero, lo primero. El expediente clínico es creado por los médicos, pero también puede ser manejado y también podemos añadir nosotros documentos como enfermeros. El médico es el único que va a poder tener los expedientes clínicos, pero también nosotros los podemos manipular, leer y todo este tipo de cosas. Pero su guardado, en la gran mayoría de las instituciones en el país las tiene que tener el médico. Después de entender esto, tenemos que entender cómo podemos manipularlo. El expediente clínico es de la institución, es pertenencia de la institución, no del paciente, no del personal que está atendiendo al paciente. Le pertenece a la institución, por lo cual, de sacarlo sin permiso o de manipularlo sin permiso, la institución puede proceder legalmente con nosotros o con la persona que lo hizo. El paciente como tal no puede tener su expediente clínico, lo puede leer, claro que lo puede leer, es derecho del paciente leerlo, de hecho, pero no puede pedirlo. Lo que puede hacer para algunas implicaciones legales es de alguna manera pedir un resumen clínico que es redactado por el médico y este es entregado y con la cédula del médico. Esto nos va a ayudar a poder atender de mejor manera a nuestros pacientes. Entendiendo toda la legislación que está alrededor del expediente clínico, podemos pasar al cómo armarlo, que es realmente lo complicado y lo que se tiene que hacer con sumo cuidado. Ahora, no puedo mostrar yo un expediente clínico, en primera porque yo soy estudiante y en segunda porque el mostrar un expediente clínico podría causarme severas consecuencias a mí, pero lo que sí puedo mostrar es la forma en la que se tiene que armar, qué es lo que debe de llevar y también les puedo mostrar algunos ejemplos de expediente clínico siempre y cuando respetemos la intimidad de nuestros pacientes, que es a lo que ahora vamos a pasar, ¿de acuerdo? Lo primero que debe llevar nuestro expediente es la hoja frontal y los datos de identificación. Después de eso vamos a ver algunos criterios de cumplimiento normativo. Tenemos primero, existe el expediente clínico solicitado, tiene que existir, tiene que estarse en físico, como todos los expedientes. Después, el número de identificación. El número de identificación nos va a servir para identificar a ese expediente clínico específicamente. Las guías se van a incorporar en carpetas y con índice para poder identificar lo que necesitemos de ese expediente de una manera muy rápida. Después, los documentos tienen que estar secuencialmente ordenados y completos. No puede haber tachaduras, no puede haber enmendaduras. Tienen que estar los documentos en el mejor estado posible. Después, todo en el expediente tiene que estar escrito con la letra legible y de molde, usando lenguaje técnico. Luego, las abreviaturas y tachaduras y enmendaduras no pueden existir en el expediente, como les digo. Por último, se anexa la lista de verificación de las intervenciones quirúrgicas. Teniendo esto en cuenta, podemos empezar a armar nuestro expediente. Lo primero que debe de llevar es la historia clínica. La historia clínica tiene que llevar los siguientes datos: la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares,
los antecedentes personales no patológicos, o sea, no relacionados a la enfermedad por la que viene, los antecedentes personales patológicos, todo lo relacionado a la enfermedad, el padecimiento actual, el interrogatorio de aparatos y sistemas, o sea, todo lo que vamos a revisar de nuestro paciente. Acá podemos meter todas las valoraciones que hagamos, pueden ser los patrones de Marjorie Gordon, las necesidades de Virginia Henderson o todo lo que utilicemos dentro de la historia clínica. La exploración física por hábitus exterior, signos vitales, datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades genitales. Después tenemos los resultados previos y actuales de estudios de laboratorio y gabinete y otros. Todos los estudios que se hagan se tienen que poner aquí. Todo lo que se le haga al paciente se tiene que poner aquí. Después, la terapéutica empleada y los resultados obtenidos, o sea, toda la farmacoterapia que se utilice, todos los medicamentos que se utilicen, las vías, las dosis y la periodicidad de cada uno de ellos. Después tenemos los diagnósticos y problemas clínicos. Los diagnósticos y problemas clínicos es todo lo que se detecta al paciente en el momento en el que va. Y por último, el nombre completo, la cédula profesional y la firma del médico. Esto nos va a servir para poder identificar fácilmente quién armó este expediente. Todo esto lo va a dar el médico. Luego vamos a pasar a la hoja de enfermería, que es lo que nosotros tenemos que hacer del expediente. La hoja de enfermería tiene que llevar la identificación del paciente, después el hábitus exterior, la gráfica de signos vitales. De eso vamos a hacer un video un poco más adelante. Después, la administración de medicamentos, fecha, hora, vía, dosis y nombre de quien aplica los medicamentos. Como pondremos la gran mayoría de los medicamentos como por vía intravenosa, se puede poner de la misma manera aquí. Los procedimientos realizados al paciente, la valoración del dolor. Podemos utilizar muchas escalas, la más popular es la escala EVA. Luego, la localización y la escala, como les digo. Luego, el nivel de riesgo a caídas. Vamos a evaluar qué tan posible es que nuestro paciente sufra una caída dentro del hospital. Las observaciones y el nombre completo y firma de quien lo elabora. O sea, el personal de enfermería que elabore esto tiene que poner sus datos también al final. Esto es realmente lo que debería de llevar nuestro expediente. Les digo, por razones legales yo no puedo mostrar un expediente, pero esa es la manera en la que nosotros podemos hacerlo. Espero les haya servido, les haya ayudado para poder realizar expedientes de una mejor manera y que podamos atender todos a nuestros pacientes de una mejor manera. Muchísimas gracias.